105 personas que entraron a Canadá con documentos falsos ya tienen residencia permanente aprobada. Un reporte actual del Auditor General de Canadá entregado al Parlamento confirmó varios datos que antes eran sospechas y que hoy revelan la verdad del Programa Internacional de Estudiantes de Canadá. El reporte confirma que 800 personas entraron en el país con documentos falsos. El sistema migratorio no tomó ninguna acción. Y como resultado, el 13% de esas personas ya obtuvieron su residencia permanente aprobada. Pero esta es apenas la punta del iceberg. Hoy en Canadá tal cual vamos a analizar qué sucedió, cómo los estudiantes fraudulentos continúan en Canadá sin ser expulsados, cómo el IRCC pidió documentos que no eran necesarios cerrando las puertas a cientos de estudiantes internacionales y cuáles serían las posibles soluciones para tener un sistema mucho más robusto en Canadá. Y al final hablaremos de los fraudes más controvertidos. Todo esto se lo vamos a explicar tal cual. El Auditor General de Canadá acaba de publicar un reporte que entrega datos clave sobre la actuación del gobierno y el IRCC frente al caso de los estudiantes internacionales. 3 investigaciones distintas identificaron 800 permisos de estudio aprobados entre el 2018 y el 2023, cuyos titulares usaron documentación falsa e información tergiversada para entrar al país. Pero esto tiene un contexto que es clave entender. Lo que hay que saber antes es que el gobierno de Canadá tiene 19 oficinas especializadas en detección de fraude migratorio distribuidas por todo el mundo, cuya función es identificar irregularidades antes y después de que se aprueben los permisos migratorios. Pero entonces, ¿qué pasó? Y esas unidades hicieron exactamente su trabajo. Detectaron el fraude, lo investigaron y presentaron sus reportes. Lo que no hizo nadie fue actuar sobre ellos. Analicemos la información obtenida directamente del informe. Y es que según esto, de 800 casos, 710 personas estudiaron en instituciones que no existían o que vendían títulos falsos con fines migratorios. Y 541 de estos permisos, pues el 68% fueron aprobados bajo el Student Direct Stream, un programa agilizador de procesos que fue cancelado en noviembre de 2024. El informe es contundente. El departamento tiene mecanismos para actuar ante los fraudes detectados, pero según lo registrado en el informe oficial, el departamento no consideró actuar en ninguno de los 800 casos. No se puso una sola alerta en ningún archivo. Y aquí viene algo preocupante. El resultado es que el 92% de esas 800 personas solicitaron o obtuvieron permisos migratorios en Canadá sin que ningún oficial tuviera conocimiento de sus antecedentes de fraude, porque los archivos no tenían marcados esos antecedentes. Y aquí pasó algo que parecería imposible. Se rompe la integridad del sistema y sucede algo inexplicable. 124 estudiantes solicitaron residencia permanente y 105 fueron aprobados. Y así 501 estudiantes obtuvieron extensiones u otros permisos temporales e incluso 110 presentaron solicitudes de asilo ante la Junta de Inmigración. Lo que el informe documenta no es una falta en la detección, sino una falla en la respuesta. El sistema vio el problema, lo registró y eligió no moverse, no tomar acciones. Pero aquí hay un dato entregado por el informe que muestra que el problema es mucho más amplio. Ese dato ya lo conocíamos, incluso había sido confirmado por el propio IRCC un par de años atrás, pero el fondo es más profundo. Cuando alguien obtiene un permiso de estudio en Canadá, ese permiso tiene fecha de vencimiento. Al vencerse, la persona o sale o solicita una extensión de su permiso, o al menos eso es lo que esperan las autoridades. La pregunta obvia es si el gobierno sabe cuántas personas hacen una cosa u otra. La respuesta, según el Auditor General, es que no, y eso es algo reiterativo en el país. El informe establece que el departamento no tenía ningún proceso para identificar cuántos estudiantes con permisos vencidos habían salido o permanecían en Canadá sin estatus migratorio válido, algo que hemos venido analizando en este canal una y otra vez. Y aquí vienen los datos reveladores entregados por los auditores. De las aproximadamente 549,000 personas con permisos de estudio vencidos en el año 2024, pues el 93%, alrededor de unas 510,000 personas, tenían autorización para permanecer en Canadá gracias a otros estatus migratorios.
Sin embargo, aproximadamente 39.500 personas no tenían ningún estatus migratorio vigente, y cuando los auditores cruzaron esta lista con los registros de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la CBSA, solo pudieron confirmar la salida de alrededor de 16.000 personas, solo el 40% del grupo. Es decir que el resto, estamos hablando de unas 23.000 personas, son para el sistema migratorio canadiense un punto ciego total. Y aquí hay un punto clave del análisis, y es cómo se distribuían los estudiantes en las provincias, favoreciendo la economía local. En enero de 2024, el gobierno federal, como todos lo sabemos, anunció límites a las solicitudes de permisos de estudio en un 35%, todo porque después de la pandemia y en el gobierno de Justin Trudeau se abrieron las puertas a miles de estudiantes extranjeros y las matrículas internacionales superaron el 1.000.000, desestabilizando el sistema. Esto llevó al gobierno del entonces primer ministro Justin Trudeau a limitar el número de estudiantes. La lógica oficial es aplicar los recortes más fuertes a Ontario y Columbia Británica y proteger a las provincias más pequeñas, pues que dependían más de los estudiantes internacionales. Eso fue lo prometido, pero eso no ocurrió y fue completamente diferente. Según el auditor general, aunque las reformas proyectaban reducciones del 10% o menos en Manitoba, Prince Edward Island, Nova Scotia y New Brunswick, e incluso aumentos en Newfoundland, en Labrador y Saskatchewan, todas esas provincias sufrieron caídas del 59% o más en 2024 frente al 2023. Hay algo que vale la pena explicar aquí. Las provincias pequeñas no son actores pasivos en este sistema. Ellas hacen planes, contratan personal y reservan cupos. Cuando una provincia llega al 15% de lo proyectado, pues no solamente enfrenta un problema estadístico, enfrenta consecuencias operativas, económicas y humanas muy concretas. El modelo se ajustó para 2025 usando tasas históricas por provincia, pero el informe señala que este ajuste fue insuficiente para compensar el impacto que ya estaba acumulado. Hay una experiencia que mucha gente en comunidades inmigrantes conoce de cerca. Invertir meses en preparar una solicitud migratoria, pagar tarifas, recopilar los documentos que las instituciones oficiales indican y recibir un rechazo cuya razón no termina de tener ningún sentido. El informe encontró que en el 45% de una muestra de casos rechazados por insuficiencia financiera, el IRCC estaba exigiendo documentación que no aparecía en ninguna instrucción oficial para solicitantes. Dicho de forma simple, las personas que fueron rechazadas por no presentar papeles cuya exigencia nunca les fue informada. Y después de todo esto, hay algo que es aún mucho más llamativo, y es que el informe asegura que quienes ejecutaban estas políticas migratorias desde el IRCC no sabían que estaban fallando, y sin eso es imposible mejorar, aunque para la ministra de Inmigración actual el informe es un indicador de que hay que mejorar muchas cosas en el sistema de inmigración. Nos centraremos en la investigación y haremos más informes y compartiremos información con la CBSA sobre cualquier estudiante que no cumpla con las normas o que no sea estudiante actualmente. Pero el caso más llamativo es el de los estudiantes de la India, que ahora ya tienen una explicación formal. Aquí ya no hay especulaciones. El Student Direct Stream era un programa de procesamiento acelerado disponible para 14 países, pero en la práctica el 96% de sus beneficiarios eran estudiantes de la India. El problema es que esas solicitudes se aprobaron con un escrutinio muy reducido, lo que no correspondían al perfil de alto riesgo que el propio IRCC le había asignado a este país. Según el informe del auditor general, el IRCC identificó irregularidades en este programa desde 2022 y para agosto del 2023 ya sabía que estaba siendo usado por estudiantes no genuinos y no hizo nada. La tasa de aprobación para nacionales indios subió del 61% en 2022 al 98% en el 2024. Y aquí es donde el informe revela algo que cuesta creer. Y es que escuchen esto, el programa fue cancelado en noviembre de 2024, pero el daño ya estaba hecho. El 68% de los casos de fraude venían precisamente de este programa.
Todo lo que ustedes acaban de escuchar está en un documento público firmado por el Auditor General de Canadá y presentado al Parlamento en marzo del 2026. No se trata de una acusación, es una auditoría. Y una auditoría, por definición, lo que mide es la distancia entre lo que se prometió y lo que verdaderamente se hizo. Lo que este informe mide es enorme. 800 casos de fraude, como ya lo dijimos, confirmado sin seguimiento. Casi 40,000 personas sin estatus en Canadá y sin rastreo. Y provincias que recibieron el 15% de lo que el gobierno les proyectó. Un 45% de rechazos por reglas no comunicadas para los estudiantes internacionales. Publicamos esto porque la información es la única herramienta que protege a quienes están en medio de un proceso migratorio. No es que estemos hablando mal de Canadá, hablamos sobre Canadá, usando sus propios documentos oficiales, sus propias cifras y las conclusiones de su propio auditor general. Si el gobierno canadiense publica este informe es precisamente porque cree que sus ciudadanos y residentes tienen derecho a saber cómo funciona el sistema que los gobierna. Nosotros simplemente se los explicamos en su idioma, mientras el gobierno dice que va a mejorar. Y si les gustó este video, compártanlo, denle like y suscríbase a nuestro canal. Nos encantaría escuchar sus opiniones, leerlos y por qué no nos cuentan un poco cómo les parece esta auditoría y si ustedes sienten que el IRCC ha cometido o ha venido cometiendo todos estos errores que han sido reportados por estos auditores en Canadá. Compartan su opinión con nosotros y, por favor, dentro de poco vamos a tener nuestra página web funcionando para entregarles información, sobre todo muy útil, aquí en Canadá Tal Cual. No olviden darnos hype y seguirnos en Canadá Tal Cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.